tal? ¿Cómo están? Buen día. Carlos Vera nuevamente dándoles algunas pautas para el manejo de la gestión de riesgo. En este momento vamos a revisar uno de los elementos más, si podemos llamarle así, uno de los pilares fundamentales en el manejo de la información, porque en la emergencia ya hemos hablado que en tema de emergencia el manejo de la comunicación y la coordinación generalmente es una de las cosas que mayormente falla y no se puede tomar eh, decisiones sin información. Quiero que partir de dos cosas. La primera, hay un video anterior que sería bueno que lo revisen acerca de todo lo que tiene que ver con la administración de la información, todo lo concerniente a la gestión de la información, pasando del dato hacia el procesamiento de estos datos, información, alternativas de solución, etcétera, ¿no? Eso sería importante revisar para poder tener en cuenta la importancia de este tipo de formato que es conocido como CITREP, en este caso en la parte de salud, el Ministerio de Salud Pública, pero también tenemos CITREP en cada una de las instituciones que realizan actividades de gestión de riesgo. El, y la segunda parte que es importante hacer una diferenciación en el tema de reporte con información, ¿no? El informe, esto no es un informe, esto es un reporte, pero en ocasiones se lo toma de esa manera y hay que tener bien en claro que existen diferencias entre un reporte e informe, pero no voy a entrar en muchos detalles porque eso sería trabajarlo en otro tipo de espacio, ¿no? Pero si partamos que de tipo de reporte, del cual si ustedes ven en la parte superior izquierda, podemos ver que tenemos tres tipos de reportes o también informes que podemos hacer. De este reporte podemos elaborar un informe. Una de las principales diferencias que sí me gustaría de pronto dejarlo por sentado es que el informe lleva conclusiones, lleva análisis, interpretación, lleva también recomendaciones. Situación que de pronto en este tipo de formato no la vamos a tener. Entonces tenemos un inicial que siempre se realiza en la primera hora de suscitado el evento. Esto no quita de pronto que usted hay una primera notificación que se hace por vía WhatsApp, que sería importante tenerlo presente, que el primer contacto que tenemos que hacerlo es por vía WhatsApp para saber de la situación que se presenta, datos iniciales que tenemos que poder colocar, suceso, lo que se conoce en ese momento, la ubicación, específicamente parroquia, cantón, provincia o localidad, parroquia, cantón, oficina técnica. Bueno, eso es importante la ubicación, lo que está sucediendo y lo que se conoce al momento. El reporte, este tema de reporte, si bien el escenario es dinámico, por lo tanto existe la posibilidad de poder hacer seguimiento. ¿Qué significa esto? De que una información puede en su momento tener todavía datos incompletos a medida que se va recopilando los datos. Entonces, no por eso se debe retrasar este tipo de reporte o de pronto un informe. Sí, es importante tener en cuenta de que sin información no se puede tomar decisiones. Entonces, tenemos que tener los datos. Lo que sí no puede existir son datos erróneos. No puede existir datos ambiguos. No puede existir datos inconsistentes. Lo que podía en una situación de emergencia es que los datos todavía no estén completos, porque efectivamente estamos haciendo un proceso de evaluación y es por eso que tenemos luego en las segundas 2 horas de suscitado el evento un informe de seguimiento, donde tenemos que ir actualizando la información y describiendo los detalles que se van detectando o de pronto los que nos va llegando, ¿no? Y posteriormente tenemos ya un informe final o de cierre
toda emergencia debería cerrarse, debería, eh, digamos, realizarse un informe de cierre al final para poder tener luego un balance de cuál fue el, el término, ¿no? O cómo nosotros alcanzamos la respuesta en la emergencia y qué nos queda para el proceso de recuperación. Pero bueno, entonces esto tenemos aquí los tipos de reportes, este es un formato que debería ser llenado por la unidad de salud donde se presenta el suceso. Pero también es cierto de que muchas veces el personal no tiene un entrenamiento, no tiene una formación, no tiene una capacitación y de pronto había que hacer este tipo de inducción o este tipo de formación para que pueda ser llenado de lo más local posible, porque son aquellos que tienen mucho más clara la situación. Y lógicamente todo dato, por eso le decía que sería importante que revisen el otro tutorial, todo dato debe estar sujeto a una validación o debe estar sujeto a un proceso de revisión y poder de pronto hacer una consolidación o incluso una validación de esos datos, ¿no? Entonces, aquí en este caso vamos a poner como escenario el tema inundación, que es en la provincia de Los Ríos lo que mayormente nos genera eh, escenarios o nos genera de pronto efectos, nos genera impacto en la mayoría de los cantones de nuestra provincia. Entonces, el evento peligroso, en este caso tenemos aquí todos los tipos de eventos peligrosos. Sería bueno ya ir utilizando la metodología del START, ¿no? Pero vamos a continuar con este tipo de formato que es el que nos propone el nivel nacional y tenemos el evento peligroso, en este caso vamos a utilizar la inundación. Luego tenemos la causa posible. Acuérdense que las inundaciones pueden ser de tipo pluvial, es decir, de tipo lluviosa, ¿sí? La presencia de precipitaciones y de pronto un manejo del alcantarillado, la saturación del sistema de alcantarillado. Y la otra tenemos una fluvial, que es cuando hay desbordamiento, por ejemplo, de río. Y otro tipo de inundación rápida que tenemos a veces por el tema de tsunami, las olas, etcétera, pero que eso no es nuestra realidad en la provincia, por eso no voy a entrar en ese detalle. Generalmente las inundaciones son de tipo lenta en nuestro medio y que en su mayoría, ¿no? Si podemos tener inundaciones rápidas cuando hay ruptura de un dique o ruptura de una represa, ¿no? Pero tenemos aquí la causa posible. Luego vamos a colar bueno, la causa posible, por ejemplo, aquí tenemos inundación, vamos a poner eh, desbordamiento del río, vamos a poner el río Babaocho, ¿ya? La población afectada, vamos a ver si existe, sí, tenemos población afectada, la fecha del evento, colocamos la fecha de cuando sucedió y obviamente la hora, ¿no? Debería coincidir el reporte con la fecha del evento en el inicial, pero a veces tenemos cierto nivel de retraso, sobre todo hasta que nos lleguen la información. Se activó la mesa de trabajo número 2, salud y APH, se encuentra activa, de tipo cantonal generalmente, o de pronto si acuérdense que si la situación presentada no, no debe o no trasciende la capacidad de respuesta de la unidad o el centro de salud, puede ser manejada localmente y de pronto no es necesario activar la mesa 2, ¿no? El periodo, cuando tenemos de pronto un reporte de tipo semanal o de tipo de pronto lo mejor del día, ¿sí? Podemos de pronto poner de qué momento a qué momento el periodo que cubre, ¿no? Porque si tenemos a veces reportes, no notificamos en el momento, sino que hacemos o se notifica y luego tenemos un resumen de las situaciones presentadas en un periodo, ¿no? De una fecha a otra.
las áreas afectadas, entonces antes teníamos un reporte, por ejemplo, como ustedes ven aquí, la provincia, el cantón, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta de que podemos tener áreas urbanas, tenemos áreas rurales, tenemos de pronto a lo mejor varios recintos, varias cooperativas, varios barrios, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta si las áreas afectadas, en este caso principalmente si es un área rural, un área, vamos a ver que es el área urbana, generalmente cuando si hablamos del río Babahoyo, en su mayoría puede ser de tipo urbana, ¿ya? Provincia de Los Ríos, vamos a contar el cantón Babahoyo. Atención en albergues, vamos a ver cuenta que sí se activó de pronto un albergue y como ustedes ven se va colocando de color porque esto ya indica de que vamos a tener que activar las pestañas que se encuentran aquí abajo seguramente, ¿no? La parroquia, principalmente la parroquia que mayormente tenemos acá, puede ser El Salto, puede ser de pronto Caracol, que es la que una mayor se inunda, y los sectores, ¿no? Por ejemplo, si de pronto es la rotura de un muro, la causa de la inundación, entonces ponemos el sector o de pronto a lo mejor describimos eh, el, el, la extensión, ¿verdad?, del sector, o de pronto a lo mejor cuando son varios sectores lo describimos los sectores, ¿no? Si es una parte sur, central, norte. Existen reportes de enfermedades de notificación. Generalmente el principio es un mito de que toda emergencia genera un brote o genera una epidemia, ¿no? Eso no es así del todo cierto, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, o de pronto los determinantes ambientales se ven afectados, puede incidir de pronto en algo que ya se presentó o de pronto algo que está débil en el sistema y que de pronto a lo mejor comienza a aparecer ciertos tipos de casos, ¿no? Bueno, tenemos las coordenadas, latitud, longitud, preferiblemente con, recuerden, también tengo en mi canal también un dato muy rápido de cómo colocar las coordenadas, el menor, ¿sí? Generalmente todos son negativos en nuestro sector y el uno sale menos 1, menos 0, punto, y el otro de pronto tiene dos dígitos, menos 79 por lo general. Entonces van a tener que colocar las coordenadas. De preferencia no deberíamos dejar espacios en blanco y si de pronto lo mejor, como ustedes ven aquí, colocarle una rayita, indicarle de que no tenemos el dato, ¿no? Porque si lo dejamos en blanco se puede dar por sentado que quizás a lo mejor obviamos ingresar información. Entonces, si no tenemos, es preferible colocar este menos o esta raya para saber que sí eh, pudimos conocer la solicitud de este tipo de datos, pero que no lo tenemos, ¿no? El COE, si se activó el COE, por ejemplo, si no se activa la mesa, difícilmente quizás a lo mejor no se active el COE. Vamos a hacer de cuenta que se activó la mesa 2 cantonal, entonces se va a activar el COE cantonal. ¿Ya? Una breve descripción del evento, ¿no? Entonces podemos colocar, por ejemplo, las precipitaciones durante más de 6 horas, vamos a ponerle 6 horas, y la creciente de los ríos, niveles de los ríos en la parte alta de la provincia, provoca que, que varias zonas se inunden o aneguen de pronto, ¿sí? Bueno, estamos poniendo parte urbana,
pero creo que pusimos Caracol, ¿no? Entonces, si es urbano, le vamos a poner, no, Caracol es rural, le vamos a colocar de pronto Clemente Vaquerizo, ¿no? Ya. Entonces aquí hacemos una pequeña descripción, no tiene por qué, si bien el espacio es grande, no tiene por qué detallarse todo, ¿no? Sino elementos básicos para saber si fue de pronto el crecimiento brusco, la aparición brusca, el nivel de impacto, si de pronto hubo una rotura de muro, cuántos metros de muro se rompieron, si de pronto el impacto fue en población o fue de pronto a lo mejor a nivel de cultivos, si hubo arrasaron de pronto a lo mejor viviendas, etcétera, ¿no? Entonces hacemos una pequeña descripción y en el mapa nosotros aquí vamos a tener en cuenta que si damos doble clic se va a aparecer el mapa y hacemos un puntito en la provincia, en este caso la provincia, nos va a activar el, de dibujo. Entonces, por ejemplo, hacemos una forma, ¿ya? Y le llenamos el puntito, ¿sí? En la provincia, ¿no? Entonces le ponemos el relleno, ¿ya? Para poder saber que fue en la provincia o de pronto cercanamente la zona donde se origina el, el evento, ¿no? Ya, lo voy a estar un poquito más abajo. Listo. Entonces, para poder tener este ingreso de información, nos vamos a la parte derecha y aquí vamos a poner, por ejemplo, establecimientos afectados. Vamos a hacer que se afectó de la Clemente Vaquerizo. Hay un centro de salud que se llama Bypass, por ejemplo, uno. Establecimiento de salud destruido, bueno, ninguno. Atención prehospitalaria o transporte primario, le vamos a poner uno. Atenciones de establecimiento de salud se dieron 6. El personal de salud fallecido no hubo ninguno. Atenciones en alojamientos temporales, si es que se activó el albergue, atenciones clínicas, entonces aquí se atendieron de pronto a lo mejor 12 personas, ¿sí? Atención psicológica, atención en embarazada, atención psicológica en discapacidad y atenciones clínicas, ¿no? En forma general. Ah, no, personas con discapacidad acá. Entonces aquí solamente uno y clínicas en total 12. Ya, entonces vamos a la parte de acá y regresamos y vamos a ver que esta parte de la información comienza a ingresarse, ¿no? No tenemos fallecido. Entonces aquí tenemos atenciones a alojamientos temporales, 12 que habíamos puesto acá. Aquí también tenemos para colocar aquí atenciones clínicas gestantes, gestantes con discapacidad, clínicas a personas con discapacidad. Aquí vienen los grupos como son personas con discapacidad y la población gestante, ¿no? Luego tenemos el impacto ambiental, si hubo un impacto a nivel de la parte ambiental, generalmente si de pronto la presencia de químicos, de pronto a lo mejor el derrame de combustible, etcétera. Población, de pronto a lo mejor la población afectada, tener en cuenta que hay que diferenciar entre afectado, aquella persona que sufre alguna alteración o de pronto se ve su medio, se ve de pronto afectado, pero no hay pérdida, ¿no? Tenemos el damnificado, donde efectivamente de pronto ya se presentan algún tipo de pérdida, y tenemos la población evacuada, que es aquella que sale y se va a otro lugar más seguro, ya sea familia acogiente, ya sea algún albergue. Daños materiales, si existieron de pronto a lo mejor daños a algún tipo de infraestructura, de vivienda, algún deterioro, daño, de pronto en el caso de los vendavales, aunque no es este el caso, pero de pronto si se dañaron los techos, el techado, etcétera, ¿no? Medidas preventivas recomendadas. Por ejemplo, una de las medidas preventivas recomendadas generalmente es la activación de que se solicite que pronto la activación de un equipo de evaluación
o de pronto a lo mejor que la población sea llevada a una zona mucho más segura, de pronto tener en cuenta de que el escenario puede incrementarse y hay que poner a buen recaudo a esas familias, ¿no? Luego viene las atenciones realizadas en relación al evento. Entonces se pone aquí la fecha y luego viene la activación. Por ejemplo, aquí dice equipo desplegado, ya sea a los albergues, en este caso al alojamiento que se ha activado para brindar atención médica. Se activó el plan de respuesta de la unidad de salud. Se hizo una evaluación de los daños. Se reunió o se hizo una reunión con el Comité Local de Salud para poder conocer cuáles son los efectos que tenemos en la población, etcétera, ¿no? Entonces, necesidades, por ejemplo, lo que ya hemos visto, en cuanto a necesidades, por eso que una de las cosas muy importantes es el tema del EDAN, ¿no? Saber evaluar para saber qué necesidades se debe detallar. Estas necesidades, adicionalmente de la parte cualitativa, también debe tener elementos cuantitativos, ¿no? Si hablamos de pronto de vituallas, si hablamos de pronto a lo mejor de kit de higiene o kit de aseo, de preferencia es colocar el número en base a la familia, en base a la población. Y si necesitamos de pronto a lo mejor la instalación o un vehículo o un bote, de pronto se detecta la necesidad de un bote para poder acceder a una población, entonces colocamos en este caso un bote. Sí sería importante siempre que se establecen necesidades, hay que cerrarla de la mejor manera en cuanto a lo que se debe eh, solicitar, ¿no? De pronto incluso si podemos ser específicos, y conocimiento, podemos hacer un poco más de detalle, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de necesidades de un tipo de vehículo, este vehículo tiene que ser 4x4, este vehículo de pronto tiene que tener faja de arrastre en caso de que se quede embancado, este vehículo, bueno, etcétera. Las recomendaciones que dependiendo del evento que usted está evaluando, la necesidad. Por eso decíamos que este tipo de formato debe ser hecho por la persona de la unidad de salud o del nivel donde se presenta el suceso, porque si llenarlo en la oficina técnica o en este caso de pronto desde el nivel provincial y no del cantonal, es más difícil poder hacer estos detalles porque se requiere la información de lo que se está presentando en el lugar, ¿no? No, no existe de pronto información y difícilmente vamos a poder llenar esto. Ok, entonces tenemos aquí equipos desplegados, por ejemplo, acuérdense que tenemos equipos de evaluación preventiva, que aquí ya no vendría, porque ya no estamos en fase de prevención, sino de respuesta. Entonces más bien sería el equipo de diagnóstico territorial o de pronto el equipo de respuesta en salud de la unidad de salud tal de pronto ha sido despegado. Tenemos también unidad móvil, tenemos equipo de atención prehospitalaria o de APH en caso de una ambulancia, la cantidad, equipos conformados por, en este caso, siempre los equipos de AIS, por ejemplo, está un médico, una enfermera y un TAPS, pero en ocasiones requerimos también de algún otro profesional, por ejemplo, un psicólogo en salud mental, o de pronto un odontólogo en salud oral, o de pronto un nutricionista en un alojamiento temporal para el manejo de nutricional en cuanto a lo que tiene que ver con calorías y alimentación y nutrición. Y lógicamente aquí la ubicación, si es el albergue, donde se encuentra ubicado, el albergue escuela tal o el albergue centro comunitario tal, ¿verdad? Bueno, recursos movilizados, la fecha de movilización, el tipo de recurso movilizado, el tipo de recurso que se movilizó, por ejemplo, si es un bote, si es una camioneta, origen, de pronto, por ejemplo, si es una ambulancia de bomberos, si es de pronto a lo mejor un bote de Cruz Roja, ¿sí? El lugar de la atención, el destino en caso de haberse trasladado el paciente, eh, la atención, por ejemplo, si brindamos atención prehospitalaria, en el sitio de la emergencia, en el lugar de pronto a lo mejor del suceso,
y si de pronto hubo traslado o necesidad de traslado del paciente y la distancia de pronto lo mejor recorrida en kilómetros. Esto sobre todo cuando existen movilizaciones, ¿no? Movilizaciones. Luego tenemos la infraestructura, cuando se ha presentado un daño en infraestructura, establecimiento de salud, vamos a ver el Centro de Salud Caracol, ubicación, la calle donde se encuentra o el lugar, afectado o de pronto destruido. No vamos a poner destruido, vamos a poner afectado, ¿no? La afectación de qué tipo, si es estructural, acuérdense que la afectación estructural se refiere a lo que tiene que ver con la base del edificio, los pilares, la viga, la losa, esa es la parte estructural. La parte no estructural tiene que ver paredes, puertas, ventanas, ¿sí? Y la parte funcional, por ejemplo, cuando el personal no se puede trasladar, de pronto existe una dificultad de pronto a lo mejor en el tema de accesibilidad, ¿sí? Hacia la unidad de salud, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que calificar qué tipo, vamos a ponerla generalmente de tipo funcional. Detalle de la afectación, entonces ponemos aquí, el personal de salud no tuvo dificultades en el acceso para poder llegar al lugar, en vista de que se encontraba varios tramos cercanos a la unidad de salud afectados, ¿no? Necesidades, si hay necesidades, por ejemplo, en este caso de colocar puente, de colocar de pronto un sistema de bombeo para el drenaje de agua, etcétera, ¿no? Si se encuentra operativo, generalmente tenemos que mantener operativo la unidad de salud, no se puede cerrar, salvo muy complicada la situación, pero el servicio no se puede paralizar. ¿Sí? Lo que podemos temporalmente, de pronto, ciertas actividades podemos eh, diferirlas, ¿sí? Pero es importante mantener siempre la operatividad. Y el lugar contingente, por ejemplo, si es que de pronto, por ejemplo, en este caso, esta unidad de Caracol, establecimiento de salud de Caracol, se trasladó a al cuerpo de bomberos. Ya, cuerpo de bomberos de Caracol. ¿Listo? Ahora tenemos infraestructura, daños en el sector salud, es decir, cuando aquí tenemos otro tipo, sea privado, sea público, como el Seguro Social, de pronto uno de la policía, de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Acá arriba es MSP, Ministerio de Salud Pública. Acá abajo son en forma general, infraestructura de salud, ¿no? Atenciones, aquí vienen las atenciones, fecha, nacionalidad, autoidentificación étnica, de pronto lo mejor Montubio en su mayoría, y me detengo solamente en este aspecto, ¿no? Es importante que en el PRAS, acuérdense que las atenciones deben también ser subidas en el PRAS, estas atenciones deben estar de preferencia con una codificación para luego poder nosotros conocer qué tipo de pacientes se atendieron y qué pacientes se atendieron, con nombre y apellido, de ser posible. Entonces, no debe ser posible, debe tener con nombre y apellido para la parte nominal. Entonces, una de las recomendaciones que se utilizaba, nosotros utilizábamos el Z655, pero la recomendación principal aquí sería en víctima de inundación, sería X380. Ustedes pueden ir a la parte del CIE acá y van a encontrar que, por ejemplo, víctima de inundación, víctima de tormenta, víctima de avalancha, víctima de erupción, víctima de terremoto, ¿ya? Entonces pueden tener como apoyo también esta parte de acá, ¿no? Para poder el CIE 10. Entonces ustedes buscan el CIE 10, ¿sí? Y lo seleccionan. Luego vienen las atenciones, se dividen de acuerdo al sexo y de acuerdo a grupos de edad, ¿no? Menores de 9 años, de 10 a 19 años, de 20 a 39 años, de 40 a 64, de mayores a 65, y acá le suma automáticamente, por ejemplo, si tenemos un hombre, tres mujeres, dos mujeres y un hombre, ¿ya? Entonces le van sumando, ¿no? Entonces así ponemos la atención, ¿no? Si lo hacemos de pronto a lo mejor de una manera general, si de pronto tenemos
Aquí tenemos solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes. Pero como les había manifestado, subieron 12. ¿Ya? Se subieron 12 pacientes. Entonces, y a veces son más. Entonces, 35 pacientes aquí va a ser difícil colocar. Entonces, podemos hacer un consolidado en la atención, ¿no? Consolidado en la atención. O si no, si son menos de 10, de pronto podemos colocarlo aquí, ¿no? Básicamente lo podemos colocar aquí, pero si son más de 10 o un mucho mayor número, entonces hacemos solamente un consolidado. Y el detalle lo ponemos acá. Atención en población cuando hacemos una brigada en la comunidad y atención en albergue cuando la atención que nosotros dimos aquí, ¿sí?, se dio en el albergue o se dio en la comunidad. Población, albergue, acá. Entonces, asimismo, paciente, edad, nacionalidad, identificación, diagnóstico y condición. Punto. Si la condición es estable, crítico, falleció, alta, etc. Entonces, no es tan complicado, lo que sí es un poco extenso, ¿no? Para poder reportar, pero es lo que se nos solicita para poder tener información. Imagínense un accidente de tránsito con varias víctimas, tener que llenar esto, o en una atención en una comunidad, por ejemplo, Caracol, en uno de los reportes, dio una atención con dos brigadas de 80 personas. Imagínense aquí, tener que colocar 80. Entonces, bastante complicado, bastante complicado. Entonces, al menos tener el dato consolidado acá, ¿sí? Y de pronto podemos hacerlo por grupo, en la población, en la comunidad, podemos hacerlo por grupo. Por ejemplo, vamos a poner hombres de tal edad a tal edad, por ejemplo, menores a 9 años, ¿sí? Menores a 9 años, menores a 9, ¿ya? Obviamente su mayoría son ecuatorianos, todos son montubios o mestizos. Le preguntamos, ¿no? A veces lo llenamos nomás. El diagnóstico en su mayoría, ¿cuál pueden ser? De pronto, en su mayoría pueden ser infecciones respiratorias, pueden ser de pronto, esperemos que no sean cuadros diarreicos, sino solamente controles médicos, nada más, solamente chequeo, el control médico, el Z00, dependiendo si es niño, si en este caso es niño, es 001 si no me equivoco, ¿no? ZZZ. ZZ, examen ZZ0, médico general, examen médico general Z00, ¿no? El Z001 creo que es para la parte de los niños o controles en los niños, entonces nos guiamos por el CIE-10. ¿Ya? Recuerden, albergue, población o brigadas en la comunidad. Entonces, si el reporte es inicial, ¿sí? O de pronto si es un de seguimiento, ¿verdad? Entonces aquí lo borramos. Si es inicial o de seguimiento. O si no, si es final, ¿no? Entonces borramos el de acá. ¿Ya? Aquí dice atención personal de salud. Es cuando de pronto en el evento, por ejemplo, una intoxicación, tenemos que tener en cuenta que se vamos a atender personal de salud, ¿no? Entonces ahí tenemos que llenar aquí el personal que se vio afectado. Bueno, atención de los ámbitos temporales, los fallecidos, en caso de fallecidos, tenemos la fuente de información. Acuérdense que hay que dejarle siempre, si dejamos no dejar en blanco, siempre colocar por lo menos este signo. Entonces ponemos, primero partimos por la parte de nuestra unidad, ¿no? Entonces ponemos, en este caso, Ministerio de Salud Pública. Vamos a ver aquí, establecimiento de salud pública, ¿verdad? Que sería la fuente donde nace la información. De ahí tenemos de pronto
Ahí tenemos bueno, aquí ya debería haberse colocado las oficinas técnicas, ya, pero si de pronto viene información del ECU o consolas del ECU, ya, Secretaría de Riesgo, analistas de gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública. Entonces, sería, por ejemplo, uno de los primero, lo más cercano, ¿no? Lo más local, que es el establecimiento de salud. Y luego venimos de pronto la oficina técnica o venimos la dirección provincial, ¿sí? Pero no es necesario que llenen todas. Sí sería importante por lo menos tener unas 2 o 3 fuentes, ¿no?, de información. El nombre de quien elabora, ¿ya? Entonces aquí están el punto focal de gestión de riesgo. Bueno, me va a tocar por acá, en este caso, mi persona. Punto focal de gestión de riesgo. Y aquí anexamos fotografía. Ya para finalizar, tener en cuenta que la situación fotográfica tiene sus características. No quiero extenderme mucho más con este tipo de manejo de informe, pero tener mucho cuidado con la fotografía. La fotografía tiene que ser de la actividad. Obviamente no tiene que ser posada, tiene que tener de pronto elementos para ver de pronto el impacto, pero no viendo, disculpen la palabra que voy a utilizar, la desgracia humana. Sí, para ser un poco duro, ¿no? De pronto no es para eso el tener la fotografía. La fotografía va encaminado a la acción de lo que se está realizando. Por ejemplo, si estamos entregando un toldo impregnado, de preferencia poniendo el toldo, ¿no? No la fotografía parados ahí con la funda del toldo, ¿no? O del mosquitero. Es en la acción como tal. Y si tenemos un niño, de preferencia difuminar la fotografía, porque tenemos que preservar la información, en este caso la confidencialidad, o tenemos que guardar la protección del niño. Y bueno, estos detalles sería importante que comunicación lo maneje. Y aparte, aquí en la fotografía ponemos, ¿no? Ponemos por ejemplo lo mejor, atención, ¿sí? En casa comunal de Caracol, ¿no? Atención médica, odontológica, psicológica, ¿no? Entonces, bueno, aquí se fue con negrilla. Entonces, la otra fotografía, de preferencia, de pronto, insisto, la fotografía de la atención, de la acción, que se evidencie el trabajo que se está haciendo. No tener mucho cuidado también, por ejemplo, a veces tenemos algunos inconvenientes en el manejo de la fotografía, y sería importante coordinar con comunicación también, de ciertos direccionamientos en el manejo de la foto, porque a veces hay que tener cuidado con este tipo de fotografía, mucho más aún que si sale de nuestro control, o de esto va a llegar a las autoridades, o de pronto este reporte puede llegar a una reunión de autoridades, y de pronto puede tener una mala interpretación, ¿no? Entonces, eso es, en forma general, lo del informe. Como ustedes ven, bueno, así le manejan como informe. Insisto, más bien es un reporte, pero tiene que ser, dependiendo del tiempo, tiene que ser entregado. Hay criterios también. Acuérdense ustedes que este tipo de reporte se va cuando tenemos de 8 o mayor personas afectadas, cuando se ha activado de pronto un albergue. Ya lo hemos discutido, cuáles son los criterios para poder realizar o el envío de este tipo de información, ¿no? Cualquier otro dato que se requiera, no olviden de pronto consultar, revisen los otros tutoriales que hay, sobre todo la gestión de información. Sería importante que lo puedan revisar. Muchas gracias.